Buenas tardes muchachos, esta es la cuarta clase del curso de Introducción a la Ingeniería de Procesos Metalúrgicos y de Materiales. En esta ocasión vamos a empezar con la unidad 2, que son los balances macroscópicos de materia en procesos metalúrgicos y de materiales. Va a ser una breve introducción y vamos a ver los fundamentos del balance, ¿sale? Entonces vamos a empezar. Déjenme ver, ahí está. Entonces, bueno, ¿qué vamos a ver en la clase? Vamos a empezar viendo un poco los conceptos previos que tienen que conocer para, para aplicarse en los balances. Son más que nada herramientas que van a usar a lo largo de los balances, no es nada que muy complicado. Los vamos a hablar, no los vamos a ver a profundidad aquí en esta clase, pero bueno, por lo menos vamos a mencionarlos. Después vamos a ver un poquito la ley de conservación de la materia. Vamos a seguir con la ecuación de balance macroscópica de materia. Vamos a ver los pasos para realizar un balance macroscópico de materia. Y va a haber un ejemplo de balance, pero ese lo vamos a ver la siguiente clase. Entonces, bueno, conceptos previos. ¿Qué tienen que manejar para poder empezar con los balances de manera más orgánica o más sencilla? Pues el primero que tienen que manejar son dimensiones, sistemas de unidades y conversión de unidades. Hay que saber también un poquito de lo que es cantidad de sustancia o bueno, unidades molares, que es lo mismo. Algo de concentración, tanto másica como molar. La ley de los gases ideales, porque la aplicamos muchas veces en nuestros ejemplos. O bueno, en los balances podemos aplicarla. Y bueno, hay que saber un poquito de estequiometría, reacción química y manejar los conceptos de reactivo limitante y reactivo en exceso. Esto lo pueden estudiar en este libro, Handbook on Material and Energy Balance Calculation in Material Processing. No lo vamos a ver a profundidad aquí, pero bueno, son conceptos que se van a aplicar más que nada más tienen que tenerlos en mente a la hora de hacer los balances. Entonces, bueno, vamos a empezar con la ley de conservación de la materia. La ley de conservación de la materia se puede establecer o se puede postular de muchas maneras. Entre ellas, quizás la más célebre es esta, ¿no? La materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma. También podemos decir que la masa de un sistema permanece invariable, cualquiera que sea la transformación que ocurra dentro de él. O en un sistema aislado, durante toda reacción química ordinaria, la masa total de la materia permanece constante, es decir, la masa consumida de los reactivos es igual a la masa de los productos obtenidos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, ¿por qué dice que en una reacción química ordinaria? Básicamente porque en las reacciones nucleares hay que considerar la equivalencia entre masa y energía. Pero en cualquier reacción química ordinaria pues se va a aplicar, ¿no? Entonces básicamente todo lo que entre en un sistema tiene que salir, ¿sale? No podemos crear materia ni desaparecer materia. Bueno, esta ley es donde se fundamentan los balances de materia. En el caso de nosotros nos interesan los balances macroscópicos, pero también los balances microscópicos se fundamentan en que todo lo que entra tiene que salir. Entonces, bueno, para realizar un balance macroscópico de materia, nosotros tenemos que dividir nuestro universo en dos partes, lo que es el sistema y los alrededores, al igual que cuando se hace cualquier estudio termodinámico. Este sistema y alrededores van a estar divididos por algo que se llaman fronteras. ¿Sale? Las fronteras tienen distintas características. En el caso de los balances macroscópicos de materia que nos interesan, que sean fronteras permeables, ¿no? Que permitan el paso de materia. Si no, pues no tiene tanto caso que hagan un balance. Pero bueno, bajo determinadas suposiciones, pues sí podrían llegar a hacer un balance en un sistema impermeable. Bueno, el hecho de que sea permeable va a permitir que haya entradas de materia, pero también va a permitir que haya salidas de materia. Si nos vamos a lo que es nuestra ley de conservación de la materia, estas salidas y estas entradas
tienen que ser equivalentes porque nosotros no podemos crear ni destruir materia. Esto quiere decir que las entradas menos las salidas van a ser igual a cero. Y esta sería una ecuación de balance para un sistema de este estilo. Sin embargo, muchas veces no se cumple tan tajantemente. Vamos a ver este ejemplo rápidamente. Este es un horno de arco eléctrico. El horno de arco eléctrico es un reactor metalúrgico o siderúrgico que nos sirve para realizar el proceso de aceración primaria. Entonces lo que tenemos es una puerta de carga en la cual vamos a cargar aleaciones ferrosas cuyos principales componentes son hierro, silicio, manganeso y carbono. También va a entrar aire, por lo tanto hay que considerar el oxígeno y el nitrógeno. Nosotros lo metemos al horno y el horno, mediante electrodos de grafito, genera arcos eléctricos, fundiendo o generando de esta manera calor y por lo tanto fundiendo los materiales que nosotros metamos. Ahora, en las salidas sí vamos a tener una aleación ferrosa, que va a ser hierro, silicio, manganeso y carbono. También va a salir el aire, pero además de eso, durante el procesamiento del metal se genera una capa de óxidos fundidos o semisólidos. Generalmente son fundidos. Estos óxidos se generan a partir de la oxidación de estos elementos de aleación, ¿no? De esto que nosotros metimos. Entonces, la oxidación del carbono va a generar gas CO2, que va a salir también. La oxidación del hierro podría generar cualquier tipo de óxido del mismo. La oxidación del silicio también, un óxido de silicio. Y la oxidación del manganeso, un óxido de manganeso. Entonces, si nosotros lo vemos fríamente, quedamos que todo lo que entra tiene que salir. En este caso, nosotros estamos metiendo eso y sale esto. Pero además salen estos productos de reacciones. Nosotros no podemos, como no metimos esto, en principio no tendríamos por qué sacar esto. Ahora bien, no es que estemos generando materia, sino que hay algo que se denomina términos fuente. En el caso específico de los balances de materia, esos términos fuente son las reacciones químicas justamente. Ahora, si nos vamos otra vez a nuestro esquema, los términos fuente no pasan por las fronteras, sino que se llevan a cabo dentro de lo que es nuestro sistema. Entonces, las reacciones químicas que generen o consuman algún componente que entre o salga del sistema se van a considerar términos fuente. Tienen una G porque normalmente se les denomina generación. A mí no me gusta llamarlo generación, es mejor llamarlos términos fuente, porque bueno, a veces son consumos de reactivos y ni modo, no es lógico hablar de una generación negativa. Entonces es mejor o más formal llamarlos términos fuente. Bueno, entonces la ecuación nos quedaría de esta manera, ¿no? Entradas menos salidas más términos fuente igual a 0. Pues todo lo que entra más los productos o reactivos de las reacciones químicas nos deben dar 0. Esto tampoco es cierto al 100%. ¿Por qué? Vamos a ver este ejemplo. Supongamos que tenemos este sistema, ¿no? Que es una cubeta que tiene una llave y que se está llenando. Entonces aquí tenemos una entrada clara, que es el agua que estamos metiendo a la cubeta. Pero si la cubeta no tiene ningún agujerito, entonces no va a haber salidas. Si no hay salidas, estamos metiendo algo, pero no sale algo. Eso nos llevaría a que entradas menos salidas no sería necesariamente igual a 0. ¿Qué es lo que está pasando con el agua que entra? ¿La estamos desapareciendo? La verdad es que no. Lo que pasa es que el nivel de la cubeta va a ir subiendo. Entonces, este cambio de nuestro sistema con respecto al tiempo se llama acumulación y puede ser positiva o puede ser negativa. Entonces, este es el otro escenario de ese mismo sistema, que quiere que en este caso no tenemos ninguna entrada, pero tenemos una salida, y de igual forma va a cambiar el sistema, ¿no? Porque no es que estemos generando materia de la nada, sino que nuestro sistema está perdiendo masa con respecto al tiempo. Entonces, la acumulación en términos generales es el cambio de cualquier cosa dentro de nuestro sistema
con respecto al tiempo. Entonces esto puede haber acumulación de energía térmica, acumulación de energía mecánica. En nuestro caso nos interesa la acumulación de materia. En un balance de materia, la acumulación sería el cambio de masa con respecto al tiempo dentro del sistema. Esto más bien se aplica en modelos microscópicos. En modelo macroscópico casi no tenemos sistemas o bueno, es difícil que tengamos un sistema con acumulación, pero sí se puede llevar a cabo, ¿no? Entonces, bueno, la acumulación, al igual que los términos fuentes, se lleva a cabo dentro del sistema. La acumulación no pasa por las fronteras, sino que es aquí adentro. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, en este caso puse una entrada más grandota, que significa que hay una perturbación dentro del sistema. Esa perturbación va a hacer que se genere una acumulación porque la salida ya no tiene la misma magnitud de la entrada. Sin embargo, todos los sistemas tienden a estabilizarse con el tiempo. Eso quiere decir que llega un momento en que la acumulación es igual a cero o es prácticamente cero. Por ejemplo, en este caso, va a llegar un momento en que la cubeta se llene tanto que empieza a derramar por la parte superior. En ese momento las entradas se igualan con las salidas y por lo tanto la acumulación desaparece. En este otro caso, cuando el líquido alcance la altura de la llave, va a dejar de fluir hacia el exterior. En ese momento la acumulación también se va a hacer cero. Ya no va a haber entradas ni salidas. En este caso las entradas y las salidas se van a igualar. Entonces nuestro sistema va a tender al equilibrio. Entonces si tenemos una perturbación, por ejemplo un incremento en las entradas, va a haber una cierta acumulación dentro del sistema, pero eventualmente las salidas y las entradas se van a igualar y nuestra acumulación va a desaparecer. A esto le llamamos estado estacionario. Cuando la acumulación es diferente de cero, le llamamos estado transitorio. Ahorita vamos a ver un ejemplo de eso para que quede un poco más claro. Entonces, bueno, no en todos los sistemas, a pesar de que hay una variación con respecto al tiempo, vamos a considerar la acumulación, y eso es porque hay básicamente dos tipos de proceso. El primero es el proceso por lotes o proceso de tipo batch, ¿sale? En el cual por definición la acumulación es igual a cero. En este caso tengo un ejemplo que es un desgasificador de aluminio. Este proceso de desgasificación se lleva mediante un rotor inyector. Entonces, ¿qué es la desgasificación del aluminio? El aluminio líquido tiene una alta solubilidad de hidrógeno. Eso quiere decir que cualquier fuente de humedad, cualquier fuente de hidrógeno que tengamos en la atmósfera va a generar que se disuelva hidrógeno dentro del aluminio. Esto es un problema porque al momento de que solidifique, el hidrógeno que está disuelto es expulsado del aluminio porque su solubilidad baja. Entonces cuando se expulsa, pues genera burbujas y eso genera poros en nuestra pieza. Eso reduce las propiedades mecánicas y nos sirve para determinadas aplicaciones. En esos casos hay que desgasificar. La desgasificación es retirar este hidrógeno que está disuelto dentro del aluminio. Para ello se mete un gas inerte, ya sea argón o nitrógeno, adentro de nuestro baño de metal fundido. El proceso más eficiente es mediante un rotor inyector. Entonces el rotor gira, nosotros inyectamos y bueno, como va girando va rompiendo la burbujota de gas que estamos metiendo. Y eso genera que haya una distribución homogénea de burbujas. Vean que aquí abajo muestra que hay unas flechas que van hacia adentro. Esto es porque como el rotor expulsa gas y líquido hacia los alrededores, en la parte de abajo se genera una zona de baja presión. Entonces jala metal líquido de los alrededores y genera un patrón de flujo muy bonito. Ahorita no es nuestro interés estudiarlo a profundidad, pero bueno, lo que nos interesa es cómo opera este proceso. Decimos que es un proceso por lotes, ¿por qué? Porque nosotros metemos todo lo que tengamos que meter. En este caso metemos el aluminio fundido a procesar, llenamos nuestra ollita, le metemos el rotor, metemos el gas y cuando termine el procesamiento sacamos todo, sacamos el aluminio. En la parte de arriba se genera escoria, como todos los procesos que tengan metal líquido y que estén expuestos a una atmósfera que no sea inerte. En este caso hay aire aquí afuera, entonces se oxida, se genera escoria. Entonces retiramos nuestro aluminio que ya no tiene hidrógeno disuelto, retiramos nuestra escoria y bueno, a lo largo del proceso va a ir liberando gases, ¿no?
que va a ser el gas inerte más el hidrógeno que se vaya absorbiendo dentro de ese gas, ¿no? Esa absorción, porque es un fenómeno interfacial, si quieren pueden revisarlo, es más o menos sencillo de ver. Pero bueno, entonces metemos algo, pasa tiempo y después sacamos algo. Ese tiempo no quiere decir que nuestro sistema vaya a cambiar. O, bueno, nuestro sistema cambia a lo largo de ese paso de tiempo, pero para fines de un balance macroscópico, ese cambio con el tiempo no nos va a interesar. Y por lo tanto, por definición, la acumulación va a ser igual a cero. Porque no vamos a considerar el paso con el cambio a través del tiempo, sino que entra, pasa tiempo y sale. Entonces solo nos interesa el sistema al inicio, lo que metimos, y al final lo que sacamos. El otro tipo de proceso es el proceso continuo. Entonces aquí tengo una colada continua horizontal. Y bueno, en ese caso puede haber dos escenarios. La colada continua horizontal, básicamente para el aluminio, consiste en un distribuidor en el cual vamos a ir vaciando ollas de aluminio, que por ejemplo podría ser esta olla, ¿no? Una vez que terminemos de procesar nuestro aluminio y ya no tenga hidrógeno, la vaciamos a un distribuidor. El distribuidor lo que va a hacer es que va a mantener un flujo relativamente constante de aluminio hacia la caja de colada. Esta caja de colada tiene un cierto nivel de aluminio. Dependiendo de ese nivel y de otro factor que ahorita les voy a decir, va a haber un determinado flujo de aluminio hacia un par de rodillos que se encuentran enfriados con agua. Esto va a hacer que al pasar por los rodillos este aluminio líquido vaya a solidificar y de este lado va a salir nuestro producto que queramos sacar, ¿no? En este caso es perfil de aluminio, puede ser barra de aluminio, planchón de aluminio, cualquier cosa que nosotros queramos procesar. De este lado, este perfil, en este caso, va a recibir cierta fuerza, va a ser jalado por la máquina que está más adelante, lo cual nos va a controlar el flujo. Entonces, mientras el flujo de aluminio líquido sea igual al flujo de aluminio sólido que estemos obteniendo, vamos a estar en un estado estacionario. Eso quiere decir que la acumulación va a ser igual a cero, que era lo que les decía hace rato, ¿no? Que el sistema tiende a estabilizarse. Si tiene alguna perturbación el sistema, por ejemplo que por aquí suba un poco el nivel de aluminio, entonces eso va a hacer que se acelere, pero no se va a estabilizar instantáneamente, sino que va a sufrir los efectos de esa perturbación determinada cantidad de tiempo. En ese caso tenemos un proceso continuo en estado transitorio, que quiere decir que cambia a lo largo del tiempo. Y como cambia a lo largo del tiempo, la acumulación va a ser diferente de cero. Entonces tenemos que considerarla. Esto nos da tres escenarios. Entonces nuestra ecuación general de balance va a cambiar dependiendo de cómo la estemos trabajando. En un proceso por lotes, tendríamos que las entradas menos las salidas más los términos fuente va a ser igual con 0. Esto es por definición, no va a haber acumulación. En un proceso continuo podemos tener estado estacionario o estado transitorio. En el estado estacionario las entradas son iguales a las salidas. En los términos fuente, acuérdense que son en este caso las reacciones químicas. O sea, todo lo que vaya a generar algún producto que nosotros no hayamos metido o que vaya a consumir algún reactivo que nosotros metemos, ¿no? Entonces, en ese caso, en que sea estado estacionario, vamos a tener una acumulación igual a 0 porque entradas va a ser igual a salidas. En el caso del estado transitorio, que es cuando tenemos alguna perturbación, nuestro proceso continuo, vamos a tener que entradas menos salidas más términos fuentes igual a la acumulación. Y en el caso puntual de un balance macroscópico de materia, esa acumulación es el cambio de la masa con respecto al tiempo. Entonces, vean que aquí abajo en el proceso continuo puse entradas, salidas y términos fuente sobre tiempo. Esto es porque el proceso continuo depende del tiempo. El proceso por lotes quedamos que por definición no lo va a hacer. Ahora, nuestra forma más general de la ecuación de balance va a ser entradas menos salidas más término fuente igual a la acumulación. Y esta es básicamente la única ecuación que ustedes tienen que estudiar
a lo largo de toda la seriación de ingeniería de procesos. Entonces en balance de materia van a ver la misma ecuación, en transporte de calor, transporte de masa, van a ver la misma ecuación. Cuando hagan su modelo matemático, la ecuación que se tiene que cumplir es esta misma. Todos los fenómenos de transporte están basados en esta ecuación. Entonces, bueno, vamos a puntualizar algunas cosas de la misma. Para empezar, las entradas y las salidas siempre pasan por las fronteras. Eso quiere decir que siempre van a estar por unidad de área. Pasan por un área transversal para llegar al sistema. Esto no es importante en el caso de los balances macroscópicos, pero en el caso de los balances microscópicos es muy importante. Entonces, para un proceso continuo, acuérdense que está por unidad de tiempo. Esto que es alguna cantidad sobre tiempo se denomina flujo. Entonces, cuando sea un proceso continuo vamos a hablar de flujos. Y si además consideramos que van por unidad de área, se le denomina flux. Entonces el flux es el flujo por unidad de área. En el caso de los términos fuentes se dan adentro de nuestro sistema, no pasan por las fronteras, por lo tanto están dados por unidad de volumen, ¿sale? Entonces, como va a ser por unidad de volumen, en un proceso continuo va a estar por unidad de volumen y de tiempo. Nuevamente, en un balance macroscópico no es importante que estén por unidad de volumen, pero en un balance microscópico sí nos interesa que siempre esté dado por unidad de volumen. Y finalmente está la acumulación. La acumulación, al igual que el término fuente, va a estar por unidad de volumen, que nuevamente solo es importante cuando lo veamos desde el punto de vista microscópico. Y va a ser básicamente el cambio de cualquier cosa con respecto al tiempo. Entonces, si es un balance de energía térmica o un balance de calor, nosotros el cambio de calor con respecto al tiempo, pues nosotros lo vamos a ver como la acumulación. ¿Sale? Bueno, vamos a ver un poquito de nomenclatura ya que hablamos de eso. Entonces, la nomenclatura nos va a ayudar a que estemos todos o que escribamos todos de la misma manera. Todo lo que serían las ecuaciones de balance. En nuestro caso, lo que balanceamos en un balance macroscópico de materia, o lo que serían las entradas, salidas, términos fuente y la acumulación, van a ser masas o moles. Entonces puede ser un balance másico o un balance molar. Entonces, en el caso de que sea un balance másico, nosotros vamos a balancear elementos o compuestos. Entonces, el elemento o compuesto I va a ser MI. Este elemento o compuesto nosotros lo vamos a llamar componente. Ese componente va a estar asociado a una corriente. Una corriente es una entrada. Entonces, por ejemplo, si tenemos una entrada de acero, ese acero va a tener hierro, va a tener carbono, va a tener silicio y manganeso. Entonces, va a tener 4 componentes, pero va a ser una sola corriente, ¿no? Entonces va a ser masa de acero y cada componente va a tener su masa particular. Entonces nosotros vamos a hablar de lo que sería la masa de T como la masa de una corriente. Vamos a usar también mucho lo que es la fracción masa del elemento compuesto I en la corriente T, que está definida como la masa del componente I de la corriente T. Entonces, en nuestro caso del acero, pues es la composición química, ¿no? Entonces, si tenemos 99% de hierro en ese acero, nuestra fracción masa sería la masa del acero entre la masa del hierro entre la masa del acero. Y bueno, normalmente lo que vamos a manejar serían masas de I en la corriente T, ¿no? Masas del componente I en la corriente T. En el caso de que sea un balance molar, vamos a balancear de la misma manera un componente, pero en este caso vamos a considerar el número de moles. Entonces el número de moles de I vamos a escribirlo de esta manera. Número de moles totales o de la corriente T va a ser esta. Y la fracción mol en este caso es una X, en el caso de masa es una W. Y va a estar definida como el número de moles del componente I en el número de moles totales de la corriente T. Y nuevamente generalmente vamos a escribir o vamos a balancear este tipo de entradas o salidas, ¿no? Que sería la cantidad del elemento compuesto I en la corriente T. ¿Vale? En el caso de que sea un proceso continuo, este es para un proceso por lotes o para un proceso batch que no dependa del tiempo. Si depende del tiempo, si es un proceso continuo, entonces no vamos a hablar de masas o de cantidad de materia, sino de flujo másico
o de flujo molar. Un flujo másico pues básicamente va a ser la masa de I con respecto al tiempo. Entonces la corriente total va a ser la masa total entre el tiempo, que va a ser el flujo másico total. La fracción masa se puede definir de la misma forma, el flujo molar del componente I entre el flujo molar de la corriente T, porque bueno, sería este sobre tiempo, hacemos ley del sándwich y nos da lo mismo, ¿no? Masa de I sobre masa de T, no nos va a afectar. Y nuevamente, generalmente vamos a trabajar con esta nomenclatura. En el caso del balance molar, pues va a ser más de lo mismo, ¿no? Tenemos una nomenclatura para el flujo molar del componente I, tenemos una nomenclatura para el flujo molar de la corriente T, la fracción mol se va a calcular de la misma manera y la corriente total va a ser de este caso. Bueno, el flujo molar del componente I en la corriente T, pues lo escribimos así. Bueno, nosotros podemos relacionar, o bueno, esa última nomenclatura lo que hace es relacionarnos la corriente total con la fracción masa o la composición que va a tener esa corriente. Entonces, bueno, vamos a tener lo que es la fracción masa de I en la corriente T por la masa total. Y eso, si nos damos cuenta, nos va a dar la masa de I. ¿Sale? Igual con flujos se trabaja de la misma manera, ya sea másico o molar. Esta nomenclatura lo que hace es relacionar la composición con lo que sería el flujo de esa corriente. No es necesario en todas las ocasiones que nosotros lo descompongamos. A veces podemos trabajar con esta nomenclatura tal cual. Pero bueno, es importante que sepan que se puede desarrollar en caso de que la necesiten y que conozcan la composición o la masa de esa corriente. Y bueno, una última anotación es que podemos hablar también, o sea, composición de la corriente la podemos dar como porcentaje másico o como porcentaje molar. Como porcentaje másico simplemente es la fracción masa por 100% y porcentaje molar va a ser la fracción mol por un 100%. El porcentaje másico o fracción masa generalmente lo usamos para sólidos y líquidos y el porcentaje molar o fracción mol generalmente se usa para gases. Entonces cada vez que encuentren una composición de un sólido o un líquido va a estar dada en porcentajes másicos a menos que se especifique lo contrario, y cada vez que les den una composición de gases va a estar dada en fracción mol a menos que les especifiquen lo contrario. ¿Sale? Bueno, entonces nada más a manera de recopilación, nosotros tenemos para flujo másico un componente yésimo, lo describimos de esta manera. Un flujo se describiría como la masa por unidad de tiempo. Y está el flux. El flux no lo usamos para balances macroscópicos, pero para balances microscópicos es muy importante, que sería flujo por el área transversal. Y bueno, la fracción masa se describe de esta manera. En el caso de un balance molar, igual el componente yésimo va a ser el número de moles de I, su flujo va a ser ese número de moles por unidad de tiempo y el flux va a ser el flujo por unidad de área. Aquí tenemos también nuestra composición, que es el número de moles de I sobre el número de moles totales, y aquí hay que recordar que para los gases la fracción mol va a ser igual a la fracción volumen siempre y cuando sea un gas ideal. ¿Sale? Entonces, si es un gas ideal, lo pueden describir de esta manera. Y es la razón por la cual la composición de los gases normalmente se trabaja en moles, porque es más fácil medir el volumen de un gas que la masa del mismo. Bueno, si tenemos energía térmica, pues nosotros podemos, el componente o el flujo lo vamos a poner como Q o H indistintamente. En nuestro caso vamos a trabajar más bien con H's. El flux va a ser el calor por unidad de área, y en este caso no se habla tanto de fracción calor, por lo tanto no tiene una nomenclatura específica, pero sí la trabajamos un poquito en lo que es diagrama de Sankey, que lo vamos a ver cuando veamos balance macroscópico de energía térmica, pero antes de eso no lo vamos a ver tanto. Entonces, para los términos fuente, la nomenclatura que vamos a usar va a ser que va a ser el término fuente del componente I para la reacción J. ¿Sale? Cuando hay varias reacciones, pues las vamos a numerar para que sea más fácil trabajar con ellas. Y bueno, vamos a finalizar esta clase viendo los pasos para realizar un balance macroscópico de materia.
Entonces el primer paso es conocer el proceso y definir el sistema a estudiar, incluyendo las suposiciones que se tendrán en el mismo. Este paso se refiere a que, bueno, hay procesos que tienen varios sistemas interconectados. Entonces probablemente queremos estudiar un solo sistema o queremos estudiar todo el proceso en su totalidad. Es importante que lo definamos desde un principio para que podamos definir bien las fronteras y veamos bien o muy claramente cuáles son entradas y cuáles son salidas del proceso. El segundo paso es realizar un esquema del proceso. Este esquema tiene que ser tal que se vean claramente todas las entradas, salidas, términos fuente y las fronteras del sistema. Entonces las fronteras son más que nada importantes para ver cuáles son entradas y cuáles son salidas. En este punto se puede realizar una nueva definición del sistema, simplemente colocando las fronteras del proceso donde sea más conveniente. Entonces nosotros aquí ya definimos el sistema, pero cuando dibujemos las fronteras, entradas y salidas, a veces nos conviene dividirlo en subsistemas, a veces nos conviene juntar dos sistemas en uno más grande. Entonces al momento de dibujar las fronteras del sistema va a quedar claro qué nos interesa y qué no nos interesa de ese proceso. Bueno, el tercer paso es seleccionar si es mejor realizar un balance másico o molar, y si es necesario se debe seleccionar una base de cálculo para realizar el mismo. Entonces, que sea másico o molar va a depender de que estemos balanceando. Por ejemplo, si es un líquido y un sólido y no tiene reacción química, nos conviene que sea másico porque las composiciones nos las van a dar en masa. Si es un gas, nos conviene que sea molar. Si hay muchas reacciones químicas, a lo mejor nos conviene ver, a pesar de que sean sólidos o líquidos, verlo de manera molar. Entonces depende de muchos factores si queremos hacerlo másico o molar. Pero en general, pues tenemos que elegir cómo lo vamos a trabajar. El cuarto paso es colocar todos los datos conocidos del proceso en el esquema que ya dibujamos previamente. Entonces todos los datos conocidos son todos los flujos, todas las composiciones químicas que conozcamos, las reacciones que se van a llevar a cabo en el proceso, y además cualquier otra información extra que tengamos. Si tenemos una relación de flujos histórica, la podemos colocar. Si tenemos alguna información, no sé, por algo que hayamos medido recientemente, se puede colocar en el esquema. Y cualquier dato en general nos va a servir a que nosotros lo veamos claramente. El quinto paso es definir todas las ecuaciones de balance que se realizarán. En este punto se puede realizar el cálculo de los grados de libertad del sistema si se considera necesario. Entonces ahorita no nos vamos a meter con el cálculo de grados de libertad, pero sí en que definamos las ecuaciones de balance. Entonces, por regla general, siempre va a haber una ecuación de balance general para el sistema. Eso quiere decir que toda la suma de las corrientes de entrada y toda la suma de las corrientes de salida tiene que ser igual a 0, a menos que haya acumulación, en cuyo caso no, pero para el propósito del curso, que son balances macroscópicos de materia, pues sí siempre va a ser igual a 0, ¿no? Entonces tenemos esa ecuación de balance general y hay una ecuación de balance por cada componente que nosotros deseemos balancear. Hay veces que en este punto podemos, por ejemplo, elegir no balancear los gases en un principio. Si tuviéramos un sistema multifásico que tuviera una fase gaseosa y una fase líquida, por ejemplo, podríamos elegir no balancear los gases, no balancear los líquidos. Podríamos elegir quitar algún componente porque su balance es directo, o sea, prácticamente está entrando y saliendo del sistema sin afectar al mismo. Entonces, en este caso, definimos todas las ecuaciones de balance que vamos a realizar. Entonces, va a ser la ecuación de balance general y va a ser una ecuación por cada componente. El balance general siempre va a depender de las balances de cada ecuación de componente. Por lo tanto, vamos a tener siempre una ecuación independiente menos, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos 4 componentes, va a ser una ecuación por cada componente más la ecuación de balance general. Tendríamos 4 ecuaciones independientes, que serían las de los 4 componentes, y el balance general va a ser una ecuación dependiente del resto de ecuaciones. ¿Sale? Finalmente, bueno, el sexto paso es escribir todas las ecuaciones de balance. Para esto vamos a ver el ejemplo más adelante para que vean cómo se escriben.
Pero bueno, hay que escribir todas las ecuaciones de balance, sustituyendo los datos conocidos en las mismas, que los datos conocidos son los que pusimos en el esquema en el paso 4, y de ser necesaria, dejándolas en función de la composición química y los flujos involucrados. O sea que vamos a ver qué incógnitas tenemos dentro de nuestro sistema de ecuaciones, ¿sale? Por lo tanto, el sexto paso es resolver el sistema de ecuaciones obtenido. Si es posible, se pueden resolver las ecuaciones de balance conforme se vayan desarrollando. De no ser posible, si están interconectados, pues vamos a tener que resolver el sistema de ecuaciones completo. Bueno, los pasos que dije anteriormente, estos 7 pasos, son una guía, no son rígidos, ¿no? Es una metodología que les va a servir en la mayoría de los casos y por lo tanto es bueno que la tengan en mente, pero pues muchos problemas se pueden resolver simplemente con estequiometría. Muchos problemas de balance son se resuelven por otros métodos, o sea, son igual de válidos, pero esta metodología de balance les va a servir en general, ¿sale? Bueno, el ejemplo que vamos a ver la siguiente clase ya está subido en Amit. Este es un ejemplo de balance macroscópico de materia de un horno de cubilote. Está subido en la página de Amit, lo pueden encontrar ahí. Yo simplemente lo voy a comentar y bueno, a lo mejor hago algunas anotaciones puntuales extras que no van a ver escritas en el texto, pero pues en la clase pues se pueden ver más sencillamente, ¿sale? Entonces nos vemos la siguiente clase, muchachos. Un saludo a todos y nos estamos viendo.